Ya son como 7 años de relaciones entre el gobierno brasileño y el gobierno de ustedes. ¿Cómo están ahora las relaciones entre Brasil y Bolivia? Mire, profesor, las relaciones entre Bolivia y Brasil han tenido altibajos. Ha habido momentos donde nos hemos distanciado un poco, pero inmediatamente hemos vuelto a retomar las relaciones de trabajo fraternas. Menciono 2 momentos. Cuando nacionalizamos los hidrocarburos. Fue un momento que nos llevó a tensiones con Brasil, porque ahí está Petrobras, pero también luego con Francia, también con España. Fue una decisión soberana que tomó el gobierno. Explicamos al presidente Lula por qué habíamos tomado esa decisión. Sin embargo, durante meses generó distancias, ¿no? Y el presidente Lula tomó ahí un discurso memorable, dijo, fue una decisión soberana del gobierno de Bolivia, que la entendemos. Y a partir de ese momento, las relaciones nuevamente encontraron un gran escenario de acuerdos, de avances, de cercanías, de apoyos mutuos. Y un segundo momento de tensión en esos 7 años se dio cuando en torno al refugio del senador Pinto, un político boliviano con varios juicios por corrupción. No está enjuiciado por sus ideas, no está enjuiciado por la política, no está enjuiciado por su organización. Es un senador enjuiciado por haber robado dinero de un departamento muy pobre, Pando, departamento amazónico muy pobre, y donde estos señores eran unos hacendados, dueños de tierras, de instituciones y de la vida de la gente. Y cuando eso fue cambiando y el sector popular fue reaccionando, se generó una oposición interna y se comenzó a salir públicamente las fechorías que hacían. Y entonces se abrieron juicios. Incluso hay un juicio que lo hacen, no nosotros como gobierno, lo hacen otros, antes de nosotros, abren un juicio. Y nosotros entró a trabajar la Contraloría y encontró muchos indicios de malversación. Entonces, este señor, en vez de afrontar ante la justicia su defensa, lo que hizo fue refugiarse en la embajada. Y nosotros fuimos muy claros. No se trata de un político que se refugia por político. Se trata de un estafador, de un corrupto que intenta hallar una protección a sus fechorías. El presidente Evo se reunió con la presidenta Dilma y explicamos las causas, llevamos la documentación, mostramos por qué habíamos tomado esa decisión de no autorizar la salida, ¿no? Porque eso sería convertirnos en cómplices de la corrupción. No podemos ser cómplices de la corrupción. Entonces, cuando nuestros presidentes se encontraron, el presidente Dilma y el presidente Evo se encontraron, las cosas se aclararon y nuevamente las relaciones entre nuestros países, como ahora, más allá de este incidente, yo diría secundario, las relaciones son muy intensas en todos los niveles, en el ámbito económico. Somos abastecedores de gas a Brasil, la relación con Petrobras es buena, el trabajo de Petrobras acá para explorar es bueno. Faltan unos temas para resolver de unos pagos antiguos, pero estoy seguro que vamos a encontrar acuerdos. Los créditos que ha canalizado
Brasil hacia Bolivia, algunos han funcionado, otros no todavía, hay que mejorar un poco ello. La relación y el intercambio comercial es favorable a Bolivia, la presencia de bolivianos legalmente establecidos en Brasil y de brasileros legalmente establecidos en Bolivia, siempre los tratamos de la mejor manera para proteger a los ciudadanos y sus derechos. Estamos pensando en otros mecanismos de integración más duradera, aparte del gas. Bolivia va a comenzar a producir derivados del gas, urea, amoníaco, derivados de la petroquímica. Y un mercado muy importante para Bolivia es Brasil, y asumimos el trabajo en ese sentido. Hemos trabajado con Brasil años anteriores, temas de cooperación en el ámbito energético, en el ámbito de las hidroeléctricas, y eso está lentamente, pero está avanzando. Igualmente hay cooperación muy intensa en la lucha contra el narcotráfico. Tanto el gobierno de Brasil como el de Bolivia asumimos el reto de enfrentar de manera muy drástica la lucha contra el narcotráfico. Intercambiamos información. Brasil nos ha cedido 3 helicópteros, un poco antiguos, pero necesarios, como los que tenemos norteamericanos, para movilizar tropa, para luchar contra el narcotráfico. Entonces, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito energético, en el ámbito de lucha contra el narcotráfico, las relaciones entre nuestros países y, además, el vínculo fraterno entre nuestros presidentes, primero con el presidente Lula, ahora con la presidenta Dilma, habla de un buen momento de la relación con Brasil, que tuvo 2 pequeños momentos de tensión secundaria que lo supimos rápidamente subsanar y remontar. Sectores incomodados con las buenas relaciones que tiene Brasil con Bolivia, levanta hasta recientemente el caso de un avión de la FAB que habría sido interceptado, etc. Sería bueno tener la versión de ustedes en lugar de que se siga explorando eso de manera secundaria. Mire, nosotros tuvimos información después que sucedió ello y nos indignamos porque fue un hecho injustificable, abusivo, de parte de funcionarios de la policía antinarcóticos boliviana contra una nave de carácter diplomático. Y apenas tuvimos la información de ese acontecimiento, se tomaron medidas disciplinarias contra los funcionarios. No fue la primera vez, yo quiero decirle. Sucedió también meses atrás con el avión, casi sucedió con el avión del canciller Maduro, cuando era canciller, el compañero Maduro. Es un avión diplomático, pero hubo un grupo de policías que no por casualidad, algunos de ellos fueron entrenados por el gobierno norteamericano, cuando anteriormente el gobierno norteamericano manejaba la lucha contra el narcotráfico. Usted tiene que saber, los hermanos brasileros, que años atrás Norteamérica tenía presencia militar, tenía la DEA, y era el que se encargaba de financiar, adiestrar y adoctrinar a todo el equipo de lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Los residuos de esos grupos fueron los que actuaron de manera injustificada, ilegal y contra todo protocolo diplomático. Cuando tuvimos la información, inmediatamente tomamos las medidas disciplinarias y sancionatorias para que no se vuelva a repetir, pero vuelvo a decir, fue una cosa que nos molestó a todos y son los residuos de esa antigua presencia norteamericana en tropas policiales que han querido seguir operando como operaban en los tiempos en que los gobernantes de Bolivia eran extranjeros y no bolivianos. Hoy eso ha cambiado. Bueno, yo estoy viniendo a Bolivia desde poco antes de las elecciones y se ve las transformaciones, pero no se conoce mucho.
¿Qué fue lo esencial de transformaciones de la Bolivia hasta el 2000, como era hasta el 2005 y lo que es Bolivia hoy en 2013? ¿Cuáles las principales transformaciones que usted destacaría? 3 milagros. El primero, el milagro económico boliviano. Les repito las palabras del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Moreno, que asumió la presidencia del BID cuando nosotros también asumíamos la vicepresidencia y presidencia con el presidente Evo. Él dijo, cuando yo llegué a la presidencia del BID, Bolivia era una economía de 8.000 millones de dólares. Nada. Si uno piensa con Brasil, seguramente debe ser una pequeña área de Sao Paulo. Bueno, en 7 años Bolivia ha pasado de 8.000 millones a 34.000 millones de dólares. Sigue siendo pequeña, pero se ha triplicado la economía boliviana. El dinero que se genera internamente. ¿Cómo ha pasado eso? Básicamente por la nacionalización de los hidrocarburos. Bolivia ha recuperado el control del gas, del petróleo, de los ductos, de las refinerías, de la energía eléctrica, de las centrales hidroeléctricas, de las telecomunicaciones, del agua. Y eso le ha permitido al país retener el excedente. Este excedente se generaba, estas ganancias se generaban, pero se iban afuera, porque los extranjeros eran dueños de todo. Faltaba que sean dueños del aire. Hoy no, somos los bolivianos. Ese dinero se queda acá, y ese dinero dinamiza la economía. Él decía, el presidente del BID, nunca he visto en mi vida una cosa así, que una economía triplique su circulante en 7 años. ¿Se sabe el porciento del PIB que hoy está en manos del Estado? Sí, aproximadamente 38, 39% del PIB. ¿Y era cuánto? Cuando llegamos nosotros al gobierno, el 12%. El Estado no es un mal administrador, como se suele decir. No. El Estado puede hacer buenos negocios para los bolivianos. Los privados pueden ser buenos administradores y muy malos administradores. Le doy el ejemplo de una línea aérea boliviana. Aéreo boliviano, que fue privatizado. Y al privatizarse, quebró la línea aérea. Quebró. Siendo una línea reconocida de 60 años de existencia, en 5 años quebró esa línea aérea. Ha entrado el Estado, y hoy el Estado ha levantado una línea que crece anualmente 15%. Anualmente es el crecimiento de la línea aérea del Estado. Genera ganancias, ha abierto rutas, y los recursos que se generan ahí pasan a los sectores sociales, a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas. Lo mismo en telecomunicaciones. Tenemos una línea, el Estado tiene una línea, una empresa de telecomunicaciones que compite con las privadas, codo a codo, y compitiendo con las privadas es primera, controla el 40% del mercado. Y las privadas hacen también su trabajo, y son transnacionales las privadas. Las dos son transnacionales, tienen tecnología de punta, apoyo de personal extranjero, y los bolivianos, compitiendo con las transnacionales, generan más recursos para el Estado y tienen el 40% del mercado, en base a su conocimiento, su capacidad y su trabajo social. Es una buena muestra de la eficiencia también del Estado. Puede haber empresas del Estado mal administradas, pero también puede haber empresas del Estado muy bien administradas. Y un ejemplo es YPFB, es Entel, es ENDE, es Boliviana de Aviación, que le han permitido al Estado tener presencia en la economía, regular precios, bajar tarifas, retener las ganancias en el país y dinamizar la economía transfiriendo a los más pobres. Ese milagro es el primer milagro, el económico. El segundo milagro es el social. El social. Cuando entramos al gobierno, profesor Emir, Bolivia era el país más pobre del continente. La pobreza en Bolivia, cuando llegamos nosotros,
era del 59%. Es decir, de cada 10 bolivianos, 6 eran pobres. Y de esos 10 bolivianos, 4 eran extremadamente pobres, que se iban a dormir con hambre. Tenían menos de $1 de ingreso diario. Así revivimos el gobierno. Estamos 7 años. Y en 7 años la extrema pobreza ha caído del 60%, perdón, la pobreza del 60% al 35%, 34%. Casi la mitad. No estamos felices, pero en 7 años hemos dado una reducción de casi la mitad de la pobreza. En solo 7 años. Y la extrema pobreza del 40-42% hemos caído al 20%. Tampoco estamos felices. Todavía hay 2 bolivianos de cada 10 que se van a dormir con hambre. Pero antes eran 4, ahora son 2. Y nuestra meta es llegar al finalizar esta década, donde no haya ningún solo boliviano que se duerma con hambre. Entonces, este es un gran cambio en lo social. Otro dato, profesor, el índice de desigualdad. Cuando llegamos nosotros éramos la sociedad más desigual y peor que la brasilera. Ganábamos a la brasilera. La diferencia era el 10% más pobre recibía $1 en promedio y el 10% más rico recibía 170 veces más. 170 veces más. El más rico, el 10% más rico. Hoy la diferencia es de 1 a 35. De 1 a 35. Sigue siendo una diferencia grande, pero de 1 a 175. O sea, $1 de un pobre, 175 de un rico. Hoy es de 1 a 35. Queremos reducir a un índice racional, que sería de una diferencia de 1 a 20, de 1 a 25. Es una diferencia racional entre el más pobre y el más rico. Entonces, esta es otra de los milagros sociales. Y el tercer milagro, profesor, es el milagro histórico, le pondremos el nombre. Bolivia es un país donde, según el último censo de población y vivienda, el 42% de las personas son indígenas. Tenemos un 42% de bolivianos indígenas que vienen a las naciones indígenas. Nunca los indígenas en América Latina, pero nunca en Bolivia gobernaban. Nunca eran ministros, nunca eran diputados, nunca estaban en las universidades, nunca eran jueces, nunca eran autoridades, nunca eran alcaldes, nunca eran gobernadores. Los indígenas, teniendo una presencia mayoritaria en el país, era como si no existieran. No se hablaba de su historia, no se hablaba de su cultura. Se los discriminaba en la calle, se los discriminaba en el autobús, se los discriminaba en las oficinas públicas, se los discriminaba en la escuela. Eran los pobres, los marginados y los que no tenían ningún tipo de función ni de cargo público. Eso se ha roto. Esta herencia colonial, esta maldición colonial de 500 años se ha roto. Hoy hay un presidente indígena, hay ministros indígenas, hay jueces indígenas, hay profesionales indígenas, hay diputados y senadores indígenas, buenos y malos, pero hay, como los hay, como nosotros, que no soy indígena. Compartimos, como debía haber sido siempre. Es una sociedad plural, pues hoy los indígenas forman parte del poder. Y no solamente forman parte del poder, sus organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, comunidades, son el núcleo del Estado boliviano. Ha habido un proceso fecundo de indianización del Estado boliviano. Y esto es un hecho de justicia histórica. Entonces, 3 milagros: crecimiento y expansión económica, distribución de la riqueza e igualdad entre pueblos.
¿Qué dificultades mayores enfrenta ahora Bolivia después de haber tenido esos avances por delante? Incluso el tema que se mencionó hace un tiempo bastante, después desapareció, el tema de transformaciones económicas que se chocan con intereses de preservación de medio ambiental. Seguramente es uno de los problemas. ¿Cuáles son los problemas principales que Bolivia tiene que enfrentar de aquí hasta el final de la década? Tareas y problemas, profesor. Somos una sociedad que nos hemos planteado un proceso de industrialización de nuestras materias primas en el marco del respeto a la madre tierra. Suena paradójico, pero así tiene que ser. Somos un país que ya no queremos exportar materia prima. Lo hemos hecho 500 años y nos ha ido mal. Queremos exportar material procesado, valor agregado. Lo vamos a hacer. Hay que comenzar a industrializar en el tema del gas, fuertes inversiones, en el tema del litio, en el tema del hierro, en el tema de la electricidad y en la agricultura. Pero a la vez, esto va a tener sus impactos en el medio ambiente. ¿Cómo industrializarnos sin repetir la historia de otros países de destrucción del entorno ecológico? Eso no queremos hacerlo. Es complicado, es quizás más caro, es más difícil, pero es necesario. Porque también esa es nuestra raíz. El respeto a la madre tierra es la raíz indígena de nuestro Estado, es la raíz indígena de nuestro proceso revolucionario. Hay que combinar cada rato, dar un paso de industrializar, tener cuidado con el medio ambiente, reparar los daños ambientales, tomar medidas de precaución preventivas o de reparación en caso de efectos medioambientales. Es algo con lo que avanzamos gradualmente. No es fácil hacerlo, no hay una receta, pero estamos obligados a tener las dos vertientes, industrialismo en el marco del respeto a la madre tierra. Porque no queremos ser parque ni reserva natural de nadie. No somos zoológico de nadie. Ni permitimos que nos traten como guardianes de zoológico ni de reserva. No, somos un país con indígenas y no indígenas, que vamos a industrializarnos. Pero también que vamos a proteger nuestros bosques, no los bosques del mundo, no los bosques de los norteamericanos, ellos que cuiden sus bosques, y los europeos los suyos. Nosotros sabremos cuidar nuestros bosques de la manera en que nos dé la gana y como querramos como bolivianos, poniéndonos de acuerdo, a veces peleándonos internamente, pero al final poniéndonos de acuerdo de cómo se preserva el bosque, cómo se preserva el agua, cómo se preserva la naturaleza, pero a la vez cómo generamos recursos para llevar agua, luz, escuela y hospital a cada comunidad en el altiplano y en la Amazonía. Finalmente, tú eres un caso muy particular, en mi opinión es el mejor y más importante intelectual latinoamericano y lo logras hacer trabajando todo el tiempo en las tareas de dirección política del gobierno, ¿no? ¿Cómo logras combinar la producción teórica y la práctica política? Otro milagro. No, muy amable, profesor, de su parte. No creo merecer ese elogio, pero hay dos pasiones que han alimentado mi vida desde muy joven, y mis sueños, y la fuerza para remontar los dolores que uno tiene que soportar en la vida cuando tiene convicciones. El compromiso, que es una fuerza espiritual, el compromiso. Una causa, un horizonte, un destino que uno elige para el país, que lo considera que es justo, que lo considera que es imprescindible para reivindicar nuestra naturaleza humana, la igualdad,
la justicia. En este caso, la igualdad y la justicia para los pueblos indígenas, para los obreros, para los trabajadores. Esa es una de mis fuerzas motrices que me ha llevado a muchas cosas. Hoy ser vicepresidente, pero hace tiempo estar en la cárcel acusado de comunista, terrorista, guerrillero, y no sabremos qué vendrá después. Y la otra fuerza, profesor, es la razón, la importancia de la razón. No puede haber convicción si no está a la vez blindada de razón, de procedimientos lógicos. Por eso me gustó también la matemática, por eso me gusta leer mucho los libros, por eso me gusta estudiar permanentemente lo que pasa en el país, en el continente, en el mundo. Me gusta estudiar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Me gusta estudiar lo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Permanentemente someto a crítica y a revisión todo lo que hago, ¿no? Así me eduqué desde adolescente, con convicción, pero también con un apasionamiento por la capacidad de razonar, de explicar por qué suceden las cosas. Entonces, a veces en política hay que tomar decisiones más rápidas que las razones, pero yo intento permanentemente de casar la convicción y la pasión del compromiso con la pasión de la razón, ¿no? Y creo que en momentos da buenos resultados, en momentos nos ha ayudado a prever ciertas tendencias que podían darse. A veces también a uno lo llevan a detenerse y no ser tan audaz, pero en fin, así me he formado, profesor Emir, en esa combinación, y no puedo ya a estas alturas, con 50 años encima, renunciar a algo que forma parte de mi ser más profundo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor.